Bien, en cuanto a la gráfica de ecuaciones en el plano XY, ¿verdad? Vimos que al dar valores reales a la variable X o a la variable Y, obteníamos un valor para la otra variable. Por ejemplo, en la ecuación Y igual a 2X menos 1, nosotros podemos introducir valores para X y eso nos va a devolver un valor para Y. Si nosotros damos el valor, por ejemplo, cuando X es menos 3, tendríamos en nuestra ecuación que Y es igual a 2 que multiplica X, es decir, 2 por menos 3 menos 1. Siempre que tengamos un valor a evaluar, colocamos siempre entre paréntesis, ¿verdad?, ese valor. 2 por menos 3 es menos 6, menos 1, eso es menos 7. Entonces obtenemos para el valor X igual a menos 3 otro número real que es menos 7. Entonces, para graficar una ecuación en dos variables X, Y, ¿verdad?, un punto solución, digamos un punto que va a ser parte de la gráfica de la ecuación, van a ser aquellos que al introducir un valor para una de las variables, eso nos va a devolver un número real, ¿verdad? Entonces aquí tenemos para X valor de menos 3, menos 2 hasta 3, nos ha dado ciertos valores en Y, ¿verdad? Hacemos lo mismo, por ejemplo, en menos 2, aquí tendríamos 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. Y menos 1 tendríamos 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, 2 por 2, 4, menos 1, 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Cada uno de estos puntos, el punto menos 3, menos 7, lo ubicamos en el plano XY. Si es menos 3 para X, entonces aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, bajamos de forma vertical. Tendríamos menos 7 para X, menos 3 para X, menos 7 para Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 para Y. Entonces nos prolongamos de manera horizontal y aquí donde se intersectan esas dos líneas caería nuestro punto menos 3, menos 7. Hacemos lo mismo con cada uno de los otros puntos, que serían menos 2, menos 5, menos 1, menos 3, por ejemplo, menos 1, menos 3, menos 1 para X, bajamos verticalmente, menos 3 para Y, menos 1, menos 2, menos 3 para Y. Aquí caería nuestro punto menos 1, menos 3. En el caso del punto 0 para X, menos 1 para Y, 0 para X se encuentra en el origen, tenemos 0 para X y bajamos para Y, menos 1, nuestro punto cae justamente sobre el eje Y, 0 para X, menos 1 para Y. Todo punto cuya coordenada en X sea 0 va a caer siempre sobre el eje Y. Por ejemplo, si tuviéramos el punto 0,5, nos ubicamos en 0 para X, que es el origen, y subimos 5 para Y, ¿verdad? Nuestro punto caería entonces aquí. 0,5 sería un punto sobre el eje Y. Si fuera 0, menos 2, por ejemplo, 0 para X, menos 2 para Y. Entonces todo punto con coordenada X0 cae siempre sobre el eje Y. Opuesto a todo punto cuya coordenada en Y sea 0 y su coordenada en X, por ejemplo, fuera 1,0, nos ubicamos en X1 y Y vale 0 justamente a lo largo del eje X. En cada punto la coordenada Y es 0. Entonces tenemos 0 para Y aquí y 1 para X, ¿verdad? Nuestro punto caería aquí. Ya vamos a verlo en otros ejemplos. El punto 1,1 tenemos 1 para X, 1 para Y, ¿verdad? Y de esta manera ubicamos los demás puntos. Al unir estos puntos, ¿verdad?, nosotros los unimos, obtenemos una línea recta. Esa sería la ecuación, la gráfica de esta ecuación. En el caso de la ecuación X igual a 1, donde nosotros solo tenemos una variable, en este caso es la variable X, nos dice que X es 1. Eso nos indica que para todo valor de Y, X va a valer 1. Entonces aquí en X igual a 1,0, ¿verdad?, pasaría por este punto nuestra gráfica, ya que para todo valor de X1, Y toma cualquier otro valor, ¿verdad? Es decir, que para todo valor de Y, X vale 1. Entonces donde X es 1, esa recta iría de forma vertical atravesando, ¿verdad?, el punto 1 para X, 0 para Y. ¿Qué puntos conforman esta gráfica? Entonces todos los puntos donde X es 1 y Y toma cualquier valor. Tenemos el punto 1 para X, 0 para Y.
el punto 1 para x, prolongamos, y el punto para y 3. Entonces aquí es el punto 1 para x, 3 para y. Si tomamos otro punto en esta gráfica, por ejemplo sabemos que aquí x vale 1 para x, 2 para y. Cae ese punto aquí. Todo punto con coordenada 1 va a caer en esta recta x igual a 1. Por ejemplo, aquí tendríamos el punto 1 para x, 10 para y. 1 para x, menos 5 para y aquí. Entonces, en una recta como x igual a 1, donde x es 1, ¿verdad? Trazamos una recta vertical, por ahí pasa la recta x igual a 1, ¿verdad? En el caso de esta ecuación tenemos que y es igual a x a la 2, ¿verdad? Esto nos dice que para todo valor de x, y va a ser ese valor elevado a la 2. Si nosotros tomamos, por ejemplo, x igual a menos 4, ¿qué tendríamos? Colocamos siempre paréntesis. Donde tengamos la variable a sustituir, nosotros vamos a colocar un paréntesis y luego elevamos a la 2. Si x vale menos 4, tendríamos aquí menos 4 entre paréntesis a la 2. Eso nos da 16. Entonces para x igual a menos 4 obtenemos y igual a 16. El punto menos 4,16. Lo ubicamos aquí en nuestra recta numérica. Menos 4 para x, subimos, y en 16 para y se intersectan, y aquí tendríamos el punto menos 4 para x, 16 para y. Si nosotros le damos valores a x, ¿verdad? Obtenemos estos otros valores y ubicamos todos estos puntos aquí en el plano XY. Menos 3 para x, 9 para y, menos 2 para x, 4 para y, menos 1 para x aquí, 1 para y, el punto del origen, 0 para x, 0 para y aquí, el punto 1,1, el punto 2 para x, 4 para y, 3 para x, 9 para y, 4 para x, 16 para y. Al unir estos puntos se nos forma una parábola, ¿verdad? Esa es la forma que tiene esta ecuación, y igual a x a la 2. En el caso de estas otras ecuaciones, ¿verdad? Algunas quedaron de tarea, por ejemplo, y igual a x a la 3, ¿verdad? Hacemos lo mismo, damos valores a x, ¿verdad? Y ese resultado en y sería esa x elevada a la 3. Si nosotros damos valores a x desde menos 3 a 3, obtenemos los siguientes resultados. Colocamos siempre paréntesis aquí. Si x vale menos 3, ¿a qué sería igual y? Y sería igual a ese valor en x en paréntesis elevado a la 3. Eso nos da menos 27. Obtenemos entonces el punto menos 3 para x, menos 27 para y. Si nosotros damos valores para x igual a 0, 0 a la 3 es 0, obtenemos el punto 0,0. Si x es 2, 2 a la 3 es 8. Recuerden mantener siempre paréntesis. Eso nos da 2,8. Al dar otros valores, ¿verdad? Obtenemos estos para y. Ubicamos esos puntos entonces aquí en nuestra recta, en nuestro plano XY. Tenemos el punto menos 3, menos 27, ¿verdad? Lo ubicamos el punto menos 2, menos 8, menos 2 para x, menos 8 para y. Después de ese punto seguiría el punto menos 1 para x, menos 1 para y. El origen, el punto 1,1, 1 para x, 1 para y, el punto 2 para x, 8 para y. Aquí estamos en 2 en x, subimos, 8 en y, de forma horizontal, aquí cae el punto 2,8. Al unir estos puntos, ¿verdad? Colocamos nuestra gráfica y colocamos unas flechas, porque si nosotros observamos, si le seguimos dando valores a x hacia acá, por ejemplo le dimos valores hasta menos 3, pero si x vale menos 4, menos 5, y así sucesivamente, vamos a obtener más valores y esos valores van a ir tomando esta tendencia hacia abajo. Si nosotros damos valores a x positivo, vemos que esos valores van a ir tomando esta tendencia. Entonces la flecha indica que esa gráfica se extiende, ¿verdad? Hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. En esta otra ecuación, ¿verdad? La diferencia es que nosotros tenemos aquí x igualada a y a la 2. Entonces damos valores a y. Si nosotros le damos valores a y desde menos 3 hasta 4, ¿verdad? Observamos esto, que para y igual a menos 3, ¿quién va a ser x? Bueno, si y es menos 3, x va a ser
menos 3 elevado a la 2. Entonces para y igual a menos 3 obtenemos que x va a ser igual a menos 3 a la 2, 9. ¿Qué punto obtenemos? Bueno, como en el plano XY nosotros ubicamos los puntos X, Y, primero iría el punto 9 que valdría X y Y que vale menos 3, obtenemos el punto 9 menos 3. Cuando Y es 0, aquí X es igual a 0 a la 2 que es 0, entonces obtenemos el punto 0 para X, 0 para Y. Cuando Y es 4, por ejemplo, X va a ser igual a 4 a la 2. 4 a la 2 es 16, entonces 16 que vale X y 4 que vale Y. Tenemos entonces los puntos ubicados de esta manera. En X9, en Y menos 3. Y así sucesivamente. Entonces ubicamos el primer punto, por ejemplo este. 9 vale X, buscamos en nuestra recta numérica 9, Y vale menos 3. Entonces de 9 para X menos 3 para Y, cae aquí ese punto. Si ubicamos el punto, por ejemplo, 4 menos 2, buscamos en X el punto 4 y luego Y vale menos 2, entonces 4 para X y menos 2 para Y cae aquí, ¿verdad? El punto 1 para X, menos 1 para Y aquí, 0,0, luego tenemos el punto 1 para X, 1 para Y, cae aquí, 4 para X, 2 para Y, 4 para X, 2 para Y, 9 para X y 3 para Y. Al unir nosotros nuestros puntos, vemos que se nos forma una parábola en este sentido, ¿verdad? Si nosotros seguimos dando valores a Y, ¿verdad? Nuestros valores para X toman este sentido, ¿verdad? Hacia acá. Siempre ya que X sigue creciendo hacia acá, ¿verdad? Para valores de Y hacia acá o para valores de Y hacia arriba, ¿verdad? Vimos también lo que son rectas, ¿verdad? La gráfica de rectas y cuál sería la inclinación que tienen esas rectas. Vimos que para una recta horizontal, ¿verdad? La ecuación sería, por ejemplo, en esta de aquí, nuestra ecuación sería Y igual a 3, ¿verdad? Porque pasa por el punto donde Y vale 3. Entonces aquí en este punto donde nosotros sabemos que Y es 3, va a pasar la recta Y igual a 3. Esa pendiente pues va a ser 0. Aquí vemos el cálculo de la pendiente del inciso C, sería los valores en Y. Tendríamos 3 menos 3. Y los valores en X, que serían 4 menos 2, ¿verdad? Podemos restar los puntos. Para encontrar la pendiente podemos restar. Podemos utilizar este como nuestro punto inicial y este como nuestro punto terminal, o al revés. Podemos tomar este como inicial y como este final, y ambas cálculos nos devolverán la misma pendiente. Por ejemplo, si nosotros tomamos 3 menos 3, eso nos da 0. Y si nosotros decimos 4 menos 2, eso nos da 4 menos 2, eso nos da 6, ¿verdad? Y 0 entre 6 es 0. En este caso, ¿qué obtenemos? Si los restamos al revés, tendríamos en Y 3 menos 3 y menos 2 menos 4 menos 6. Sigue dándonos siempre el valor 0. En esta ecuación de aquí, ¿verdad? O en esta recta que está aquí, esa recta pasa por el punto donde X vale 4 de forma vertical. Cuando tenemos una recta vertical, el valor en Y, al dividir, ¿verdad? En la división, recuerden que tenemos aquí delta Y, ¿verdad? Delta X sobre delta Y. Es decir, que nosotros restamos aquí, restamos delta Y sobre delta X. Es decir, recapitulando aquí en las pendientes, restamos, ¿verdad? Delta Y sobre delta X. Es decir, el cambio que hay en Y entre el cambio entre X. Es decir, aquí restamos primero los valores que están en Y. 4 menos 1, eso nos da 5. Y 4 menos 4, que sería en X, eso nos da 0. Entonces 5 entre 0, vemos que eso no está definida, la división entre 0, la pendiente ahí no está definida. Entonces toda recta vertical, sus pendientes no definidas.
toda recta horizontal su pendiente va a ser 0, ¿verdad? Ya que al restar, ¿verdad? En nuestra ecuación las x vamos a obtener, al restar en nuestra ecuación las y, nosotros vamos a obtener 0, ¿verdad? Porque en el numerador restamos las y, en el denominador las x. Entonces, en una recta vertical, ¿verdad? Tendríamos aquí 4 menos 4, 0. En una recta horizontal tendríamos el valor, en el numerador de 3 menos 3, 0, ¿verdad? Entonces en rectas verticales la pendiente es no definida, en rectas horizontales es 0, ¿verdad? En cuanto a las otras rectas, que no son ni horizontales ni verticales, ¿verdad? Tenemos por ejemplo esta recta de aquí, que al nosotros calcular su pendiente, ¿verdad? Tendríamos que restar los valores en y en el numerador. Tomamos este como punto inicial, tendríamos 2 menos 4 entre 3 menos 1, ¿verdad? Entonces 2 menos 4 menos 2, aquí nos da menos por menos más, 3 más 1, 4, tenemos una pendiente de menos 1 medio. Si nos fijamos, esta recta está inclinada en este sentido, ¿verdad? Si nosotros vemos esta recta de izquierda a derecha, su inclinación va a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Nosotros tenemos esta recta, trazamos una línea horizontal y a partir de esa línea horizontal vemos que su sentido va a favor de las manecillas del reloj. Entonces toda recta en el plano XY, que al trazar una línea horizontal nosotros a partir de ella nos acercamos a ella, vemos que tiene un sentido a favor de las manecillas del reloj, su pendiente es negativa. Es decir, que toda recta inclinada en este sentido será negativa su pendiente. Toda recta inclinada en sentido contrario, es decir, trazamos una línea horizontal, ¿verdad? Y nos aproximamos a esa recta viene en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Esa recta inclinada en este sentido será entonces de pendiente positiva. Nos dará, por ejemplo, aquí, si nosotros restamos, delta y en el numerador, es decir, restamos aquí 5 menos menos 1, eso nos da 6, y luego restamos 2 menos menos 2, eso nos da 4, no tenemos aquí una pendiente positiva, ¿verdad? Entonces cuando la recta se encuentre inclinada de esta manera, ¿verdad? Su pendiente será positiva, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña ejemplificación. Si nosotros tenemos estas rectas aquí, ¿verdad? A partir del eje X, podemos decirlo, nosotros nos aproximamos hacia esas rectas. Si tenemos por ejemplo esta recta rosada aquí de pendiente menos 5, a partir del eje X nosotros nos acercamos a ella, ¿verdad? A partir del eje X más cercano, que el lado más cercano a esta recta sería el eje X que está acá, ¿verdad? Vemos que estas rectas tienen sentido a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y si nosotros nos acercamos de este lado, en estas rectas, ¿verdad? Por X, donde queda más cerca la recta, tendríamos pendientes en contra de las manecillas del reloj, son positivas. Entonces en una recta que está inclinada de esta manera, ¿verdad? Su pendiente es negativa, y una recta inclinada de esta manera, su pendiente es positiva, ¿verdad? Si se fijan ahí, todas las rectas que están inclinadas de esa manera, ¿verdad? Decir que están ubicadas, podríamos decir aquí en el cuadrante 1 y 3 de esta manera, ¿verdad? Su pendiente sería positiva, ¿verdad? Aunque una recta inclinada de forma positiva podría caer más acá, ¿verdad? Entonces si están inclinadas de esta manera son positivas, ¿verdad? Sin importar dónde estén ubicadas, y en esta manera, ¿verdad? Serían negativas. Y pendientes horizontales, rectas horizontales pendientes 0, rectas verticales pendientes indefinidas, ¿verdad? Otra cosa importante a notar es aquí la recta horizontal y igual a 0, ¿verdad? Aquí tenemos que la recta, por ejemplo, y igual a 3 va a pasar horizontalmente por y igual a 3. Entonces aquí vale y es 0, la recta horizontal aquí, y igual a 0 pasa aquí, que es esta línea que está aquí, negrita que se ve, cuya pendiente es 0. Esa recta corresponde a la recta y igual a 0, cae en el eje X.
y su pendiente es 0, ¿verdad? Que es una recta horizontal. Aquí tenemos el cálculo de la pendiente C, ¿verdad? Restamos los valores en Y, 3 menos 3, 4 menos 2, ¿verdad? O podemos restar de esta manera, menos 2 menos 4, ¿verdad? El resultado final es el que nosotros observamos, que en ambos casos nos da pendiente igual a 0. En cuanto a las intersecciones, ¿verdad? Tenemos aquí que son aquellos puntos en los que una gráfica cualquiera, ¿verdad?, toca o corta o cruza los ejes coordenados. Aquí esta gráfica que nosotros vemos aquí toca al eje X en este punto, al eje Y en este punto lo cruza o lo corta, al eje X en este punto esta gráfica lo corta, aquí la gráfica corta al eje Y, corta o atraviesa el eje Y y corta el eje X. Entonces las intersecciones de esta gráfica en el eje X serían el punto menos 3,0, el punto 3 medios, el punto 4.5,0, ¿verdad? Y las intersecciones en el eje Y serían los puntos 0,3, 0 menos 4 tercios, 0 menos 3.5. Como las intersecciones son aquellos puntos que caen en los ejes, ¿verdad? Para las intersecciones en Y siempre X va a valer 0, porque serán los puntos que van a caer en el eje Y. Las intersecciones en el eje X serán aquellos puntos en la gráfica cuyas coordenadas en Y sean 0. Si nos fijamos aquí, Y es 0, caen en el eje X. Entonces todo punto de coordenada 0 para Y cae en el eje X. Y todo punto cuya coordenada 0 para X cae en el eje Y, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos también. Esta gráfica, por ejemplo, corta el eje Y en 2 puntos. Hay 2 puntos de intersección para Y, ¿verdad? En X no hay ningún punto de intersección. En esta gráfica pues no tiene ningún punto de intersección ni con X ni con Y, ¿verdad? Entonces los puntos de intersección con el eje X son esos, cuya coordenada en Y sea 0. Y los puntos de intersección en Y, aquellos cuya coordenada en X sea 0, ¿verdad? A la coordenada X de esos puntos de intersección en el eje X, ¿verdad?, nosotros le llamamos intersección X, ¿verdad? Si nos vemos aquí, los puntos de intersección en el eje X son estos 3. Entonces las intersecciones X nosotros le llamamos a X igual a menos 3, 3 medios y 4.5, es decir, esta es una intersección X, intersección X, intersección X. A la coordenada en Y de los puntos de intersección la llamamos intersección Y, es decir, 3 menos 4 tercios y menos 3.5 son intersecciones Y. Bien, en cuanto a la ecuación general para una recta vertical, la ecuación está dada como X igual a A, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la recta X igual a 3, ¿verdad?, donde tenemos el punto 3, donde X vale 3, aquí en la recta X nosotros trazamos la línea vertical. Como X aquí es 3 va a ser la intersección, ¿verdad?, en este eje, la intersección X. Sabemos que el punto de intersección va a ser entonces cuando X es 3 y Y es 0, ¿verdad? Ese punto va a caer en el eje X. Entonces, en una ecuación de este tipo, X va a ser 3 y Y va a ser 0, ¿verdad? Por ese punto va a pasar la recta y este de aquí, 3,0, sería el punto de intersección de esa recta, ¿verdad? Si nos fijamos como la recta es X igual a 3, cada punto en esa recta, su coordenada X es 3, ¿verdad? Se extiende sin final esa recta para todo valor de Y. En el caso de una recta horizontal, ¿verdad?, la ecuación es Y igual a B. Es decir, por ejemplo, aquí esta es la recta Y igual a 3, pasa por 3, donde Y es 3. ¿Qué punto es este de aquí? Pues es el punto donde X vale 0 y Y vale 3. Sería el punto de intersección. Entonces B, que es 3, sería la intersección Y, es decir, la coordenada Y, donde la recta intersecta el eje Y. Sabemos que X es 0, ¿verdad? Todo punto que cae sobre el eje Y, su coordenada es 0. En cuanto a la forma de representar otro tipo de ecuaciones, ¿verdad?,
Por ejemplo, para una recta que no sea vertical, ¿verdad? Podemos utilizar esta forma de ecuación para encontrar una ecuación de una recta, ¿verdad? Recuerden que para una recta vertical la pendiente no está definida, entonces no podríamos hacer uso de esta ecuación. Pero para cualquier otra recta, aún la de pendiente igual a 0, 0 es un número real, podríamos hacer uso de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿verdad?, la ecuación de una recta, con pendiente m, que contiene a un punto, este x, 1 y 1 puede ser cualquier punto de esa recta, ¿verdad? Lo importante es que ese punto esté dentro de la recta. Entonces, si nosotros conocemos la pendiente y un punto de la recta, nosotros podemos determinar una ecuación para esa recta. O si nosotros conocemos dos puntos, también podemos hacerlo, porque dados dos puntos podemos calcular la pendiente. Luego podemos utilizar cualquiera de los dos puntos para encontrar, ¿verdad?, la ecuación. Lo importante es tener un punto que esté en la recta y conocer la pendiente, ¿verdad? En el siguiente ejemplo nosotros tenemos la pendiente de la recta ya y tenemos este punto que contiene la recta, que está en la recta, ¿verdad? Entonces colocamos nuestra ecuación, ¿verdad? Esta ecuación nosotros la llamamos punto pendiente. ¿Por qué? Porque nosotros con esta ecuación nosotros conocemos aquí m y el punto que contiene la recta, ¿verdad? Entonces sustituimos en nuestra ecuación nuestros valores o nuestros datos. Tomaremos este punto, ¿verdad?, que está en la recta, este sería nuestro x1, y1. Entonces sustituyendo aquí nos queda y menos, y1 es menos 2, entonces entre paréntesis colocamos menos 2, ¿verdad? El menos de aquí de esta fórmula, y y1 que vale menos 2. Igual, la pendiente que es 4 está multiplicando todo lo que está en paréntesis, que sería x menos x1 que es 1, ¿verdad? Resolvemos esta ecuación, aquí nos queda que menos por menos más, y más 2, bajamos el igual, 4 por x, 4x, y 4 por menos 1, menos 4. Este 2 que suma nosotros lo pasamos a restar, dejamos nuestra ecuación, ¿verdad?, como y igual a lo demás. Entonces aquí nos queda y igual, lo bajamos, 4x y menos 2 menos 4 menos 6, ¿verdad? Aquí tenemos una ecuación de esa recta, la recta que tiene pendiente 4 y que contiene este punto estado de esta manera. Si nosotros graficáramos esta recta, veríamos que el punto 1 menos 2, ¿verdad?, está en esa recta. Vamos a encontrar las intersecciones de esa recta, es decir, los puntos donde esa recta cruza, ya sea al eje X o al eje Y, ¿verdad? Para encontrar las intersecciones en el eje X, como vimos, ¿verdad?, todo punto que caiga en el eje X, su coordenada en Y será 0. Entonces en nuestra ecuación nosotros igualamos Y a 0. Tendríamos nuestra ecuación entonces Y igual a 4x menos 6, y donde está Y colocamos 0. Entonces si Y es 0, todo esto que está aquí va a valer 0, ¿verdad? Es lo mismo, 4x menos 6 igual a 0. Entonces al igualar Y a 0 despejamos nuestro valor para X. Tenemos este menos 6 que está aquí restando, pasa al otro lado a sumar, nos queda 4x igual a 6. Este 4 que multiplica X pasa al otro lado a dividir, nos queda que X igual a 6 entre 4, esos 3 medios. El punto de intersección entonces con el eje X sería donde Y vale 0 y X nos dio 3 medios, ¿verdad? Este sería nuestro punto de intersección. La gráfica va a cruzar el eje X en este punto, ¿verdad? Vamos a encontrar la intersección en el eje Y, ¿verdad? Entonces en este caso X va a ser 0, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra ecuación y sustituimos donde está X igual a 0 para encontrar el valor de Y. Aquí tendríamos 4 por 0, 0, menos 6, Y menos 6. Tenemos el otro punto de intersección, 0, menos 6. Entonces la recta pasa por ambos puntos de intersección, ¿verdad? Si nosotros utilizamos estos dos puntos y los ubicamos en el eje X, en el plano XY, obtendríamos, al ubicar esos dos puntos, los unimos trazamos una recta uniéndolos, y esa sería la ecuación de la recta. Con estos únicos dos puntos entonces nosotros podemos trazar la ecuación de la recta, ¿verdad? Podríamos darle algún valor a X diferente aquí, por ejemplo 1,
y ver que el punto, por ejemplo, 4 por 1, 4, menos 6, menos 2, que el punto 1, menos 2, ¿verdad? Está en esa recta, para verificar que no hubo ningún error aquí en los cálculos. En cuanto a la forma pendiente ordenada de la ecuación de una recta, también es una forma de encontrar una ecuación, ¿verdad? Similar a la anterior. En esta ecuación nosotros, ¿verdad?, encontramos lo que es, dado una ecuación, nosotros podemos llevar esta ecuación o despejar esta ecuación dada y llevarla a esta forma, a y igualada a todo lo demás. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación y nosotros llevamos esa ecuación a esta forma, automáticamente vamos a poder conocer la pendiente, que sería el valor o el coeficiente que acompaña a x. Esa sería nuestra pendiente, y b sería el valor de la coordenada y en el punto de intersección en el eje y, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos esta ecuación 2x más 4y igual a 0, nosotros debemos encontrar la pendiente y las intersecciones con los ejes. Entonces, lo primero, para conocer la pendiente, llevamos nuestra ecuación a despejarla para y. Entonces aquí, ¿verdad?, vamos a despejar para y. Este 2x que está sumando, pasamos a restar acá, nos quedaría 4y igual a 8 menos 2x. Este 4 que estamos aquí multiplicando ahora lo pasamos a dividir, ¿verdad? Ya no aparece aquí porque ya pasó a dividir 8 menos 2x entre 4, ¿verdad? Recordemos que aquí lo que nosotros tenemos en el numerador son sumas y restas, ¿verdad? Entonces, para separar esto es lo mismo que nosotros tuviéramos 8 entre 4 menos 2x entre 4. Es decir, la resta de dos fracciones con el mismo denominador, ¿verdad? Entonces aquí, si tenemos esto y tenemos un denominador, nosotros podemos separar de esta manera. Dividimos 8 entre 4, menos 2x es negativo, entonces menos 2x entre 4 nos quedaría un signo menos, y 2x entre 4, ¿verdad? 8 entre 4 es 2, y bajamos el menos, 2x entre 4, ¿verdad? Es lo mismo que tener, simplificamos aquí, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Sería menos x entre 2 lo que nos queda aquí al simplificar, ¿verdad? Y esto es igual a tener 2 menos un medio que multiplica a x, ¿verdad? Entonces nuestra ecuación tiene esta forma. Si nosotros la ordenamos de esta manera, que lo que tiene a x nosotros lo pasamos a este lado, ¿verdad? Entonces aquí que tendríamos menos un medio para x más 2 perdón. Entonces nuestra ecuación nos queda y igual a menos un medio x más 2, ¿verdad? Si nos fijamos aquí, ya tenemos nuestra ecuación expresada de esta manera: y igual a m de x más b, ¿verdad? El término que tiene a x aquí con el término que tiene a x están en este lado y tenemos b. Esto nos indica que en esta ecuación el menos un medio es m, es decir, es la pendiente de esa recta, y y igual a 2, ¿verdad? Es decir, b igual a 2 sería nuestra coordenada de intersección, donde x es 0, y vale 2, ¿verdad? Es la intersección con el eje y. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que automáticamente esta ecuación nos da el valor de la coordenada y, donde x es 0, ¿verdad? Tenemos entonces el punto de intersección en el eje y. La intersección en el eje x, ¿verdad?, es diferente cuando y es 0. Entonces, en la ecuación obtenida nosotros igualamos esta ecuación a 0 porque y vale 0. Entonces aquí tenemos que 2 menos un medio de x es 0, ¿verdad? Despejando para x, aquí pasamos este 2 que está aquí positivo, restando a este, a restar acá menos 2, y este menos un medio lo vemos como un solo número, que es una fracción, ¿verdad? Un número, y lo pasamos a dividir a menos 2. Eso nos da 4. Entonces el otro punto de intersección en el eje x sería 4 para x, 0 para y. Tenemos entonces que con esos dos puntos, si nosotros los ubicamos en el plano XY y los unimos trazando una línea recta, se nos forma entonces la gráfica de esta recta.
Cuando dos rectas son paralelas, ¿verdad? Dos rectas serán paralelas, ¿verdad? Para empezar, sus pendientes no deben existir, es decir, no son rectas verticales, ¿verdad? No son rectas con pendientes no definidas. Entonces, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos dos rectas con pendientes iguales, serán paralelas, ¿verdad? Aclarando ahí también de que sus intersecciones serán diferentes, ¿verdad? Porque si las rectas son paralelas, sus pendientes iguales y sus intersecciones iguales, pues estaríamos hablando de la misma recta, ¿verdad? Si nosotros tenemos dos rectas, ¿verdad?, son perpendiculares y el producto de sus pendientes, ¿verdad?, es menos 1. Y también podemos decir que dos rectas son perpendiculares cuando entre ellas, ¿verdad?, se cruzan de forma que forman 90 grados entre ellas, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, dos rectas y debemos determinar si ellas son paralelas o si son perpendiculares. Recordemos que la ecuación de una recta se puede representar como y igual a m de x más b. Aquí m, la pendiente de esta recta, es el valor que acompaña a x, que sería 1/2. Y aquí a esta recta m sería el valor que acompaña a x, que es menos 2. Vemos entonces que m igual a 1/2 y m igual a menos 2. La pendiente de esta recta es 1/2 y la pendiente de esta recta es menos 2. Ambas pendientes son diferentes, por lo tanto no son paralelas. El producto de sus pendientes vamos a confirmar a ver si nos da menos 1. Multiplicamos entonces 1/2 por menos 2, eso nos da menos 1. Esto indica que las rectas son perpendiculares, ¿verdad? Si nosotros graficamos esas rectas en el plano XY, vamos a poder observar, ¿verdad?, la forma en que se cruzan y que entre ellas se forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Ok, en cuanto a funciones y gráficas, ¿verdad?, que es el siguiente tema que vimos, tenemos lo siguiente. Vamos a ver lo que es la definición de función, pero antes de eso, ¿verdad?, algunos ejercicios que quedaron de tarea nosotros los vamos a revisar el día sábado y vamos a ver aquí, ¿verdad?, cómo se ve el comportamiento de las gráficas cuando las rectas son paralelas y perpendiculares, ¿verdad?, para tener un poco de mayor claridad en esto, ¿verdad? Bueno, en cuanto a funciones y gráficas, vamos a ver lo que es la definición de una función, ¿verdad? Una función f de un conjunto x, ¿verdad?, a un conjunto y es una relación que asigna a cada elemento de x exactamente a un elemento y de y. Es decir, que una función, ¿verdad?, es una relación que hay entre un conjunto x, ¿verdad?, para ciertos valores, para los valores que están en ese conjunto, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los valores de x, lo que hace la función, ¿verdad?, es que nos devuelve exactamente un valor para cada uno de estos valores x, ¿verdad? Es decir, que para esta x no nos debe devolver dos valores para y, nos debe devolver un único valor. Es decir, que nosotros ingresamos aquí una x, metemos una x, esa x pasa por la función y eso nos devuelve un valor para y que se llama f de x, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la función x a la 2, es decir, que la función es elevar al cuadrado el elemento que ingresa en ella. Por ejemplo, aquí f de x significa que nosotros ingresamos x en la función. Al ingresar x, nos va a devolver ese valor elevado a la 2. Si ingresamos x, la función lo eleva a la 2, ¿verdad?, y nos devuelve, en este caso, esta función, ese valor elevado a la 2. Entonces, si nosotros tenemos aquí valores en este conjunto x, a quien llamaremos dominio de la función, nosotros tenemos estos valores en el dominio de la función que nosotros ingresamos a la función aquí y lo que hace la función es elevarlos a la 2. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, aquí en x y x vale 1,
sería x 1 a la 2, que nos devuelve la función f de 1, que es igual a 1, ¿verdad? Porque 1 a la 2 es 1. Si nosotros ingresamos el valor de menos 1 en esta función, sería f de menos 1, es decir, x toma ese valor, menos 1, entre paréntesis menos 1 a la 2 es 1. Entonces vemos que tanto para x igual a 1 y menos 1, la función nos devuelve 1. 1 es igual a f de 1 y también f de menos 1 es 1. Si nosotros ingresamos el valor 0 que está en este dominio, en el conjunto x, que es el dominio, nosotros lo ingresamos aquí, nos quedaría f de 0 igual a 0 a la 2, eso nos da que es 0, nos da que esto es 0, ¿verdad? Porque 0 a la 2 es 0, entonces f de 0 nos devuelve 0, ¿verdad? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, raíz de 2 en lugar de x, la raíz de 2 a la 2, ahora sabemos que eso es 2. Entonces, f de raíz de 2, o la función cuando le ingresamos raíz de 2 nos da 2, ¿verdad? Entonces, el conjunto x es el dominio de la función, ¿verdad? A ese conjunto donde nosotros tomamos valores para ingresarlo en la función, nosotros le vamos a llamar dominio, ¿verdad? El dominio de la función. Entonces, para cada elemento que está en este dominio, hay un elemento correspondiente que obtenemos que le llamamos y. Y este conjunto de todos esos elementos obtenidos, ¿verdad?, se va a llamar rango de la función. Entonces, el conjunto de elementos que nosotros ingresamos al dominio y el conjunto de elementos obtenidos al ingresar ese dominio va a ser nuestro rango, el rango de la función, ¿verdad? Entonces, cada elemento en y, ¿verdad?, cada valor que nosotros evaluamos de x va a ser la imagen de x, ¿verdad? Lo colocaremos como f de x, se lee f de x. Entonces el conjunto de estas imágenes, ¿verdad?, va a ser nuestro rango entonces, ¿verdad? Otra observación es que vamos a llamar, ¿verdad?, nuestra variable x, nosotros la llamamos variable independiente, y a nuestra variable y dependiente, ¿verdad? Porque el valor de y obtenido depende del valor que nosotros ingresamos de x. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta gráfica, ¿verdad?, de estas ecuaciones, ¿verdad? Una función es una ecuación, pero debe cumplir cierto requisito, ¿verdad? El requisito que debe cumplir es que al ingresar nosotros un valor para x, nos debe devolver únicamente un valor para y. Si nosotros vemos estas gráficas que están aquí, nosotros trazamos, ¿verdad?, en cada punto de la gráfica una recta vertical. Esa recta vertical debe contener únicamente un punto de la gráfica de esa ecuación. Por ejemplo, en y igual a x a la 2, si nosotros trazamos una recta aquí, vemos que esa recta cruza esta gráfica en un único punto y el comportamiento es igual a lo largo de esa gráfica. Si en cada punto de la gráfica nosotros trazamos una recta vertical, ¿verdad?, esa recta solo va a contener un punto de la gráfica. Lo mismo en y igual a x a la 3. Si nosotros trazamos una recta vertical, vemos que esa recta vertical simplemente cruza, ¿verdad?, a esa gráfica en un punto. En el caso de esta ecuación x igual a y a la 2, si nosotros trazamos una recta vertical, vemos que cuando x vale 1, esa recta cruza a la gráfica en 2 puntos. Es decir, que para la coordenada x igual a 1, nosotros tenemos el valor de 1,1 y 1 menos 1. Es decir, que para x igual a 1 tenemos tanto el valor en y1 y menos 1, ¿verdad? Entonces esta no es una función, porque para el valor de x igual a 1 solo deberíamos tener una coordenada aquí, donde la y debe ser la misma. En el caso de esta otra, ¿verdad?, vemos que tenemos un círculo, tampoco es una función, porque al trazar una recta vertical, esa recta, ¿verdad?, cruza en 2 puntos la gráfica, ¿verdad? Es decir, que para este valor de x nosotros tenemos 2 valores en y diferentes, ¿verdad? Entonces una función es una ecuación donde para cada coordenada x debemos tener una coordenada y única, ¿verdad? No puede tener más de un valor, ¿verdad?
Vamos a ver lo que es el dominio de una función, es decir, ¿verdad? Tenemos el conjunto dominio, que son los valores que nosotros podemos ingresar en la ecuación y que nos va a devolver una imagen, un valor en y. Por ejemplo, para la primera función x a la 2 más 5x, nosotros observamos que si ingresamos cualquier valor real, ¿verdad? Este valor que está aquí va a ser un valor real, un número real y un número real único, ¿verdad? Entonces el dominio de esta función son todos los números reales. En el caso de g de x, nosotros vemos que en el numerador tenemos 3x. Para empezar, no vamos a analizar si son funciones o no, ¿verdad? Ya sabemos que son funciones. Lo único que vamos a analizar es los valores que x puede tomar. Los valores que al ingresar aquí me van a dar un número real. Entonces, esta es una función. Lo único que vamos a ver es qué valores ingresamos y nos dan números reales. Si nosotros ingresamos un valor aquí para x, cualquier número real elevado a la 2, sabemos que vamos a obtener un número real. Y que 5 por x, si x es un número real, también nos va a dar eso. Y la suma de dos reales, pues es un número real. Entonces, por eso esta función aquí puede tomar cualquier número real. El dominio entonces son los números reales. En el siguiente ejemplo, también es una función. Vemos que el numerador es 3x, entonces si nosotros introducimos en x cualquier real, 3 por un número real es un número real. Pero el denominador sabemos que debe ser distinto de 0, ya que la división entre 0 no está definida. Entonces, ¿qué valores no debería tomar el denominador? No podría tomar el valor de 2, porque si nosotros introducimos aquí 2 a la 2 es 4, 4 menos 4 nos da 0. El otro valor que no puede tomar x es menos 2, porque si introducimos menos 2 a la 2 nos da 4 menos 4, 0. Entonces vemos que esta función puede tomar cualquier x que esté en los números reales, excepto x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces en nuestro dominio serían los reales excepto 2 y menos 2. En esta otra función nosotros tenemos un radical de índice 2, ¿verdad? Entonces sabemos que dentro de un radical de índice par debemos tener dentro un número que sea ya sea 0 o positivo, ¿verdad? Para que el resultado nos dé un número real. ¿Cómo debe ser entonces lo que está dentro del radical? Lo que está dentro del radical debe ser o mayor o igual a 0. Entonces, si aquí lo que está dentro del radical es 0, sabemos que la raíz de 0 es 0. Si lo que está aquí adentro es positivo, sabemos que el resultado es un número real. Si lo que está aquí adentro es negativo, como vimos, eso sería un número imaginario, ¿verdad? Pero estamos trabajando con funciones de valores reales. Entonces colocamos que 4 menos 3t debe ser mayor o igual a 0. Tenemos entonces que resolver esta desigualdad para encontrar el dominio de esta función, para saber qué valores puede tomar t. Entonces si tenemos 4 menos 3t mayor o igual a 0, pasamos este 4 que está aquí restando a menos 3t a restar. Tendríamos menos 3t mayores o iguales que menos 4. Despejamos este menos 3 que multiplica y este menos 3 va a pasar a dividir. Entonces, como vamos a dividir entre un número negativo, inmediatamente debemos cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces aquí nos quedaría t, menos 3 pasó a dividir, al menos 4 inmediatamente el símbolo cambia, y menos entre menos más, esto nos da que t debe ser menor o igual a 4/3. Entonces t puede tomar cualquier valor real que sea menor o igual que 4/3, ¿verdad? Y esto en notación de intervalo vemos que incluye al 4/3 y son los valores menores, es decir, cerrado en 4/3 hasta menos infinito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los números reales que van a estar en este intervalo, ¿verdad? Ese sería el dominio de la función, los valores que cada función puede tomar y que nos va a devolver un número real. Sabemos que va a ser un número único porque ya el enunciado nos dice que son funciones, ¿verdad? No debemos analizar si son o no. Vamos a ver algunos tipos de funciones que ya nosotros los hemos visto porque hemos hecho gráficas de ecuaciones, y una función pues es una ecuación, ¿verdad? Entonces, una ecuación o una función lineal, en este caso una función lineal, también es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces la forma de una función lineal va a tener esta forma: f de x va a ser igual a m de x más b.
M va a ser la pendiente y B la coordenada en Y, ¿verdad? Del punto de intersección en el eje Y, es decir, 0, B, ¿verdad? Y esta sería la forma estándar, digamos, de la ecuación de esta recta. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 2x menos 1, ya habíamos visto, ¿verdad?, esta ecuación, solo que aquí teníamos y, es decir, y es lo mismo que f de x. ¿Esta función qué es? Esta función es multiplicar 2 por el valor x menos 1. Es la forma que tiene este ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros introducimos en esta función el valor x, por ejemplo, igual a 1, tendríamos aquí 2 por 1, 1, menos 1, 1, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta función, pues son todos los números reales, ¿verdad? Porque si nosotros introducimos aquí cualquier real, 2 por un número real menos 1, es un número real, ¿verdad? Entonces, toda recta que nosotros tenemos tiene esa forma, ¿verdad? Excepto las rectas verticales cuya pendiente es 0. Una forma, ¿verdad?, de una ecuación o una función, especial de esta función lineal es la función constante, que es la función cuya recta es horizontal, ¿verdad? Entonces, una función constante es aquella donde la pendiente es 0 y es una recta horizontal, ¿verdad? Es decir, f de x igual a 3 o y igual a 3, ¿verdad? Es decir, que para todo valor que ingresemos aquí en x, nos va a devolver una imagen igual a 3. Si yo ingreso aquí, por ejemplo, x0, me voy a x0 y me devuelve 3. Si yo ingreso aquí 1, me devuelve para x igual a 1, 3. La función, la imagen en 3 para x va a ser 3 para y. Cualquier valor que yo ingrese aquí me va a devolver que y es igual a 3, ¿verdad? El dominio de esa función, ¿qué valores puede tomar x? Pues todos los números reales, ¿verdad? En el caso de la función identidad también es una función especial de la función lineal, ¿verdad? Su ecuación está dada como f de x igual a x. La pendiente de esta ecuación vemos que debe ser 1. 1 es lo que acompaña a la x. Entonces la pendiente es 1. Y su punto de intersección, ya que aquí, ¿verdad?, lo que tendríamos que es m de x más b. Es la ecuación de una ecuación lineal, ¿verdad? Eso nos indica que si no aparece b y solo aparece x, b es 0. Entonces el punto de intersección es 0,0, ¿verdad? Que sería este punto de aquí. Entonces en la función identidad, para cada valor que yo ingrese en x, el valor en y, si yo ingreso aquí, por ejemplo, 1 para x, f de x va a ser el mismo valor que ingresé, va a ser 1. Entonces si yo ingreso 1 aquí, eso me devuelve 1. Si yo ingreso 2 aquí, eso me devuelve 2. Si ingreso 0 aquí, eso me devuelve 0. Si ingreso aquí menos 1, eso me devuelve 1. Es decir, si x es menos 1, me dice que y va a ser igual a x. Entonces si x es 1, y va a ser 1. Entonces, para todo valor de x, el valor de y es el mismo. Entonces tendríamos el punto 0, 0, 1 para x, 1 para y. Menos 1 para x, menos 1 para y, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos ciertas formas también, ciertas funciones, como la función cuadrática. Si se acuerdan, nosotros vimos ecuaciones cuadráticas. Entonces, una ecuación cuadrática es una función cuadrática, ¿verdad? Porque para cada valor que yo ingrese en x me va a dar un único valor en y, ¿verdad? Sabemos que a, b y c son números reales. La restricción para que sea una función cuadrática, estos valores de aquí podrían ser 0 si este coeficiente es 0 y este 0. Pero el valor o el coeficiente que acompaña x a la 2 no debe ser 0 para que esta sea una función cuadrática. Por ejemplo, la función f de x igual a x a la 2 solo tiene este término. Es decir, que b es 0 y c es 0, porque solo nos queda 1 de x a la 2. ¿Verdad? Esa es la única restricción, que el coeficiente que acompaña a x a la 2 no debe ser 0. Entonces ya hemos graficado también esta ecuación, que es una función, dándole valores a x. Si x vale 0 aquí, obtenemos 0 a la 2, que es 0.
Si x vale menos 2, introducimos menos 2 en la función y menos 2 elevado a la 2, 4. Si introducimos menos 1 en la función, menos 1 a la 2 nos devuelve 1. Si introducimos en la función 2, 2 a la 2 es 4, ¿verdad? Es decir, la función que es elevar el valor ingresado a la 2. En esta otra función cuadrática, ¿verdad? Vemos que es diferente. Tenemos que el coeficiente a es menos 1 medio. Tenemos que el coeficiente b es 0 y por tanto este término no aparece porque 0 por x es 0. Y tenemos que c es 4, ¿verdad? Y tenemos que la gráfica de esa ecuación se comporta de esta manera. En esta otra ecuación tenemos menos x a la 2 menos 2x más 8. Vemos que aquí el coeficiente a es menos 1, el cociente b es menos 2 y el coeficiente c es 8, ¿verdad? Se comporta de esta manera la gráfica. De igual manera, como son funciones, nosotros podemos ingresar aquí, ¿verdad?, valores. En este caso, para una función cuadrática podemos ingresar cualquier valor real y nos va a devolver un valor real, ¿verdad? Porque si nosotros aquí introducimos un número real y lo elevamos a la 2, nos da un número real. Sumado con 4 es otro número real. Aquí también, si nosotros ingresamos un número real en x elevado a la 2, por menos nos va a dar un número real. Menos 2 por un número real es un número real. Y sumándole otro número real, obtenemos números reales, ¿verdad? Únicos, ya que sabemos que es una función. Una función cúbica, ¿verdad?, tiene esta forma. Una función cúbica también nosotros le llamamos una función, ¿verdad?, que lo veremos en clase, es una función polinómica, ¿verdad? Entonces, en una función cúbica igual, la única restricción es que el coeficiente que acompaña x a la 3 debe ser 0, ¿verdad? Lo demás puede ser 0 o no. Es decir, b, c y d puede que los tres sean 0 al mismo tiempo, o puede ser que este sea 0 y los otros no. En el caso de que b, c y d sean 0, tenemos esta ecuación, la ecuación f de x, donde a es 1, entonces nos queda aquí 1x a la 3, ¿verdad? Que es una ecuación que ya hemos graficado, pero es una ecuación, ¿verdad?, que también es una función, ¿verdad?, una función cúbica. Es decir, algunas ecuaciones no son funciones porque para un valor de x generan dos valores de y diferentes o dos valores de y, ¿verdad? En este caso no. Entonces aquí si nosotros ingresamos en la función menos 1 a la 3, menos 1. Entonces tenemos menos 1x, menos 1y, lo ubicamos. Si ingresamos 0, 0 a la 3, 0, tenemos el punto 0,0. Si en esta función ingresamos 1, la función lo que hace es elevar ese valor a la 3, tenemos 1,1 y unimos los puntos. En cuanto a la función valor absoluto, ahora nosotros vemos que está definida de esta manera, o su escritura es f de x igual a valor absoluto de x. Entonces, para cualquier valor que nosotros ingresemos nos va a devolver ese valor únicamente que positivo si el valor es negativo, y si el valor es positivo pues nos lo devuelve positivo, y si es 0 nos lo devuelve 0. Aquí por ejemplo, si nosotros tomamos x igual a 0, ingresamos en la función 0, ¿qué hace la función? Si es 0, valor absoluto de 0 es 0. Tenemos entonces el punto 0 para x, 0 para y. Si ingresamos aquí menos 2, f de menos 2 va a ser igual a valor absoluto de menos 2 y eso es 2. Tenemos el punto menos 2 para x, 2 para y. Si ingresamos en la función menos 1 tendríamos f de menos 1, que sería igual al valor absoluto y dentro al menos 1. Eso es 1. Tenemos el punto menos 1,1. Si ingresamos 1 aquí, valor absoluto de 1 es 1 y tenemos el punto 1,1. Si x es 2, ingresamos en la función 2 y eso nos da el valor absoluto de 2, que es 2. Si colocamos estos puntos en el plano XY y nosotros los unimos, vemos que nos da esta forma, la gráfica de esta ecuación, ¿verdad? Si seguimos dando valores, esto se va a prolongar y esto también. Por eso tenemos esta flecha indicando la prolongación. Entonces, si nosotros tenemos una función, ¿verdad?, y debemos evaluar, ¿verdad?, en la función ciertos valores, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? Que dada la función f de x igual a 2x a las 3 menos 3x, debemos evaluar estos valores. Entonces, f de 3 lo que nos indica es que nosotros debemos ingresar en nuestra función, en vez de la variable x, el valor de 3. En el inciso b nos dicen que debemos evaluar nuestra función en x, nuestra función cuando x vale x, pues sigue manteniéndose de esta forma.
¿verdad? Ya vamos a ver el ejemplo. A eso le vamos a sumar f evaluada en 3, ¿verdad? En el inciso C vamos a colocar en lugar de x, vamos a evaluar la función en menos x. El inciso D nos dice que evaluemos menos por la función en x. Y en el inciso F que debemos evaluar en la función, en lugar de x, sustituimos por x más h. Bueno, entonces en el primer caso tenemos nuestra función de esta manera y vamos a sustituir, porque vamos a evaluar la función en 3, en lugar de x nosotros colocamos 3. Entonces tenemos f de x, eso lo evaluándolo en 3 sería f de 3. ¿Quién va a ser f evaluada en 3? Va a ser 2 por 3 a la 2 menos 3 por 3. Entonces eso nos dice 18, 2 por 9, 18, menos 9, 9. Entonces nuestra función evaluada en 3, eso nos da 9. Es decir que cuando x vale 3, y vale 9. Es decir, f de 3 o la imagen de x en 3 es 9, ¿verdad? Es decir que cuando x vale 3, f de 3 es 9. O y evaluada, o x para x3 ya es 9, ¿verdad? Si nosotros tenemos f de x más f de 3, ¿verdad? Sabemos que f en x pues es la ecuación de la función que ya tenemos. Es decir, f de x, ¿quién es? 2x a la 2 menos 3x, ¿verdad? Le vamos a sumar f de 3 y aquí obtuvimos que f de 3 es 9. Entonces sería f de x más f de 3 que es 9. Bueno, entonces si nosotros realizamos esta suma, ¿verdad? Quitamos paréntesis para sumar términos semejantes, no hay ninguno semejante, entonces nos queda x a la 2 menos 3x más 9, ¿verdad? Ahora nosotros debemos evaluar la función cuando x vale menos x, ¿verdad? Entonces sustituimos en lugar de x menos x, ¿verdad? Un valor menos x. F de menos x a qué va a ser igual. Va a ser igual a 2 y en lugar de x entre paréntesis colocamos menos x, eso elevado a la 2, menos 3 por y en lugar de x menos x, esto que nos da menos x por menos x, sabemos que es positivo x a la 2, porque si nosotros multiplicamos menos x, menos por menos más, x a la 2. Entonces tendríamos 2 por x a la 2. Aquí menos por menos da más, 3 por x, 3x, ¿verdad? Entonces la función evaluada en menos x, o cuando x podemos decir vale menos x, obtenemos este valor. La función evaluada en x sumada con la función evaluada en 3 nos da este valor. Luego vamos a encontrar, ¿verdad?, el valor de la función cuando x vale x más h. Es decir, x va a tomar el valor de x más h. Si evaluamos la función f en x más h, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Ok? Tenemos aquí en vez de x, f de x más h va a ser igual a 2 por, entre paréntesis, x más h a la 2, menos 3 por x más h, ¿verdad? En lugar de x. Esto de aquí es un producto notable, ¿verdad? X más h a la 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese producto notable? ¿Verdad? Al cuadrado del primero, que sería x a la 2, más, porque aquí hay un signo más, 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por x por h, 2xh, más el segundo a la 2, que sería h a la 2. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Ya tenemos aquí entonces 2 por este producto notable que es esto de aquí, menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por h, menos 3h. Realizamos este producto, es decir, esto, y aquí nos queda 2 por x a la 2, 2x a la 2. 2 por 2xh, 4xh. 2 por h a la 2, 2h a la 2, menos 3x, menos h. Vemos que nos queda este resultado y no hay términos semejantes aquí que podamos sumar y restar. No hay otro término que tenga x a la 2 únicamente. No hay otro término que tenga xh. No hay otro término que tenga h a la 2 únicamente. No hay otro término que tenga x únicamente o h. Nos queda de esta manera la función evaluada en x más h.
Bien, para concluir vamos a ver lo que son operaciones con funciones, ¿verdad? Es decir, suma de funciones, resta o diferencia de funciones, producto de funciones, división o cociente de funciones, ¿verdad? Que están definidas de esta manera, ¿verdad? La suma de dos funciones, de la función f más la función g, se coloca de esta manera. Es la suma de f y g sería la suma de f más g en x. Esto igual a f de x más g de x. Es decir, dadas las funciones f y g, que son f de x y g de x, su suma es f de x más g de x. La resta de f menos g, pues es la resta de la función f de x y g de x. El producto de f g de x, o de las funciones, es igual a la función f por la función g. ¿Verdad? La división o cociente, f sobre g de x, va a ser la división de la función f entre la función g, ¿verdad? Donde g de x debe ser distinto, ¿verdad?, de 0, ¿verdad?, de la función 0 o de 0. Ok. Tenemos aquí entonces el siguiente ejemplo para estas dos funciones, f de x esta función y g de x esta función. Son dos funciones racionales, es decir, son dos fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos funciones? Vamos a hacer su suma. La función f más g de x está definida como la suma de la primera función más la otra función. La función f menos g de x está definida como f de x menos g de x. La función f por g de x está definida como f de x por g de x. La función f sobre g de x está definida como f de x sobre g de x, ¿verdad? Entonces, la suma de ambas la colocamos de esta manera, ¿verdad? Y operamos, según hemos visto, suma de fracciones, denominador por denominador en el denominador y en el numerador cruzado 1 por x menos 1, x menos 1. Símbolo más de suma, x por x más 2, x por x más 2, ¿verdad? ¿Esto aquí va a ser igual? Esto va a ser igual a que en el denominador nos queda lo mismo, ¿verdad? X más 2 por x menos 1. Y en el numerador tenemos, ¿verdad?, x menos 1, luego más x por x, x a la 2. X por 2, 2x, ¿verdad? Esto nos queda entonces x más 2 por x menos 1. ¿Y esto qué nos da? Nos da entonces aquí x a la 2, ¿verdad? Y aquí tenemos x a la 2, ¿verdad?, más 3x menos 1 sobre x más 2 por x menos 1, ¿verdad? En cuanto al dominio de esta función, nosotros podemos ver que en el numerador puede tomar cualquier valor real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si x es un número real elevándola a la 2, nos da un número real sumado con otro número real, ¿verdad? Tendremos números reales aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hecho? ¿Qué pasa con el hecho del denominador, ¿verdad? Debemos analizar el denominador también. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí en el denominador es el producto de x más 2 por x menos 1. Entonces, si x vale menos 2 más 2 se hace 0. Y 0 por este valor aquí nos quedaría una división entre 0. X no puede valer menos 2, ¿verdad? Si aquí x vale 1, 1 menos 1 se hace 0, 0 por x más 2, no, tampoco el denominador, ¿verdad?, puede hacerse 0, entonces x no puede valer ni menos 2 ni 1. Tomamos en cuenta entonces para el dominio de la suma de funciones, el dominio de cada una de las funciones, ¿verdad? Porque para realizar la suma de dos funciones, nosotros sabemos que esta función, ¿verdad?, está definida para ciertos valores, ¿verdad? Hay ciertos valores que esta función no puede tomar. Aquí en esta función x no puede ser menos 2 y en esta función x no puede ser 1 porque se hacen 0. Entonces, al sumarlas debemos tomar en cuenta sus dominios, los valores que pueden tomar. Entonces, si las sumamos sabemos que tampoco pueden valer menos 2 y 1, ¿verdad?
Entonces observamos esta suma al inicio y la observamos al final para determinar nuestro dominio, ¿verdad? En este tipo de ecuaciones, de funciones. ¿Qué tenemos aquí en esta resta de funciones? ¿Verdad? De igual manera, son fracciones, denominador por denominador en el denominador y en el numerador cruzado 1 por x menos 1, x menos 1, el signo menos de la operación x por x más 2. ¿Verdad? Realizamos aquí x menos 1, colocamos x menos 1 sin paréntesis, menos x por x, menos x a la 2, menos x por 2, menos 2x. Suma y resta de términos semejantes en el numerador nos da menos x a la 2, menos x, menos 1. Si observamos aquí nuestra función, el numerador puede tomar cualquier número real, el denominador no puede ser otra vez ni menos 2 ni 1, igual que las funciones, ¿verdad?, dadas. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio, los valores reales que puede tomar, ¿verdad?, la función f menos g de x, que sería la resta de ellas? No puede tomar ni el valor de menos 2 ni el valor de 1. En el caso de la función producto f por g de x, definida como el producto de estas dos funciones, ¿verdad?, observamos que aquí no se puede tomar ni menos 2 ni 1, ¿verdad?, porque en esos dominios está definida cada una de estas dos funciones. En el dominio donde x no es 2, no es menos 2, y en el dominio de x no es 1. Entonces toman en cuenta ambos valores. Al resolver el producto de fracciones, denominador por denominador en el denominador, y en el numerador, numerador por numerador 1 por x. Esto nos da x sobre x más 2 por x menos 1. ¿Quién es el dominio entonces? Los reales excepto x menos 2 igual a menos 2 y x igual a 1. En el caso de la división, ¿verdad?, tomamos inicialmente igual. Donde está definida esta función son para los x que no valen 2 y esta donde los x no valen 1. Entonces parte de nuestro dominio va a ser, ¿verdad?, no tomaremos en cuenta esos valores, ¿verdad?, no son parte del dominio de esta función. Entonces, si nosotros realizamos esta división, sabemos que la división de fracciones obtenemos cruzado en el numerador 1 por x menos 1 y en el denominador cruzado x más 2 por x. Al resolver esto tenemos que 1 por x es x, 1 por menos 1 menos 1, y en el denominador x más 2 por x es lo mismo que x por x más 2, ¿verdad? En una función de este tipo es bueno dejar expresado en factores los denominadores para poder observar qué valores son los que nosotros no debemos tomar donde este denominador se hace 0. Vemos aquí que x no debe ser menos 2, ¿verdad? Ya lo tenemos restringido porque aquí x no puede ser menos 2, pero tenemos un nuevo valor de restricción. X no puede ser 0, porque si x es 0, 0 por x más 2 nos daría 0. La división entre 0 no está definida. Entonces tenemos que tomar en cuenta aquí que x no debe ser ni menos 2 ni 1, donde no están definidas las funciones, y la función aquí resultante x no puede ser 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función f de x sobre g de x? Todos los x que están en los reales excepto menos 2, 1 y 0, ¿verdad?